Muy buenos días, en este caso vamos a presentar el laboratorio de transformadores para física de campos. Los integrantes somos Lisset Verdugo, Diego Saldarriaga, Juan Vías Sus y Rodolfo Quiseno. En esta ocasión abordaremos nuestra última temática correspondiente a la ley de inducción de Faraday, ley de Lenz, y sus aplicaciones en diferentes equipos como transformadores y motores. Comenzamos desde la reproducción de nuestras expresiones. Es notable recordar que la ley de Faraday nos establece una serie de parámetros, en este caso el cambio del flujo magnético en un circuito compuesto por bobinas y una diferencia de potencial disponible induce una diferencia de potencial disponible entre los componentes. Como tal, en esta aplicación también podemos determinar lo que es la ley de Lenz, determinando como tal la dirección del flujo. Esta nos dice que como tal va a ser contrario a la dirección del flujo cuando crece o decrece. Tomando en cuenta el flujo magnético y el potencial eléctrico inducido entre el número de espiras, en este caso la espira 1 y la espira 2, y sus devanados, como podemos saber, un transformador está compuesto por unos devanados, y esto los determinamos de esta manera: nuestro diferencial de flujo magnético sobre nuestro diferencial de tiempo. Esta aplicación y esta expresión la veremos más adelante por medio de una simulación en la cual comprobaremos este cambio respecto al tiempo. Pasando a la igualdad de flujos, podemos observar que el flujo pues, de una sola espira, ¿cierto?, en el primario o en el secundario, como tal, son iguales. Todo esto para comprobar un equilibrio entre nuestro sistema. Esta relación, pasamos a la relación entre nuestro número de espiras y nuestras diferencias de potenciales disponibles. Todas estas comprobaciones e igualaciones las vamos a demostrar adelante, ya en nuestra simulación. Pasamos de igual manera a nuestra diferencia de potencial y nuestro número de espiras. De igual manera lo demostraremos adelante. Y recordemos que esta comprobación y estas igualaciones están como tal complementadas respecto a términos de corrientes en el devanado primario y secundario. Todo esto también teniendo en cuenta pues nuestras diferencias de potenciales y nuestras amplitudes. También es notable observar el efecto que hay en nuestra bobina. Como podemos ver acá en nuestra bobina primaria hay una fuerza contraelectromotriz generada pues por la ley de Faraday o por lo definido por ella, como podemos observar acá. Y si nos movemos al voltaje inducido en nuestra bobina secundaria, también lo definiremos por medio de nuestra expresión. Teniendo en cuenta también pues, la corriente que hay disponible en nuestra bobina, pues recordemos que esta corriente produce un campo magnético, el cual estará representado como un solenoide. Efecto que ya comprobamos y evaluamos en nuestra aula de clase. También tengamos en cuenta lo que define Lenz. Lenz nos dice que el sentido del campo inducido no depende solo del sentido del campo aplicado, sino de la variación de este. Esto viene siendo que el sentido de la corriente disponible en nuestro transformador, en nuestra bobina, es tal que el campo que produce se opone a la variación del flujo del campo aplicado. Es por esto que vamos a ver un signo bastante representativo en nuestra ecuación representada. Observemos las simulaciones. En este caso, estamos abordando lo dicho anteriormente y lo visto en nuestras expresiones. Recordemos que el funcionamiento de un transformador o dispositivo eléctrico es posible observarlo por medio de la ley de Faraday. En este caso tenemos un imán el cual está compuesto por dos polos. Estos dos polos, ya en lo que hemos estudiado, producen un campo magnético. Y observemos la perturbación al ubicar mi imán dentro de una bobina compuesta por un número de espiras determinado. Si colocamos nuestro imán dentro de esta bobina, observamos que la variación del flujo magnético en el tiempo produce una tensión. Esto es lo que inicialmente la ley de Faraday nos enseña.
Si lo tenemos o lo tenemos muy lejos o no está dentro de la bobina, observemos que no hay una diferencia de potencial disponible. Mientras que si nuestro desplazamiento a través de esta bobina es lento, la intensidad va a ser muy baja. Mientras que si yo aumento este desplazamiento de una forma más progresiva, observamos que la diferencia de tensión disponible en nuestra bombilla y en el sistema va a ser máxima. Esto respecto a lo que nos definió Faraday y a lo visto en las expresiones. Este es un fenómeno el cual también es posible abordarlo por medio de inducción magnética. Esto que estamos haciendo acá es inducción magnética. Y observemos también el efecto que tiene el número de bobinas a través de la ley de Faraday, lo que vimos anteriormente en nuestras expresiones. Entonces observemos que el número de bobinas o pues espiras por el diferencial de flujo en un diferencial de tiempo, en un intervalo de tiempo, nos ocasiona que mientras más espiras tengamos, ¿sí? Mientras más espiras tengamos, más diferencia de tensión tendremos. Como podemos observar acá, está compuesto por dos espiras, mientras que acá el número de espiras es mayor y por lo tanto la diferencia de potencial o la tensión disponible va a ser mayor respecto a donde hay un menor número de espiras. Observemos también que al estar estático nuestro imán y al cambiar la polaridad progresivamente otra vez obtenemos un voltaje. Esto es debido a la perturbación que le generamos al campo magnético. Como vemos, estamos intercambiando nuestros polos y estamos perturbando el campo magnético. Observamos la perturbación de su campo magnético y cómo esto nos produce también una tensión. Esto también lo abordábamos y como lo vimos anteriormente en nuestras expresiones, allí observábamos un signo menos y esto es pues debido a lo definido también por la ley de Lenz. Observemos otro tipo de fenómeno. También observemos un sistema. Esto, por ejemplo, lo podemos establecer o crear una relación por medio de un generador. Observemos que acá hay un flujo. Podemos decir que puede ser un flujo de corriente, ¿sí? Y cómo este perturba nuestro imán. Y también cómo la perturbación de este campo y de este imán genera una diferencia de potencial disponible y perturba esto por medio de inducción. También miramos donde el campo magnético es máximo y la contribución que tiene esta a nuestra espira. De igual manera, evaluemos nuevamente cómo es el proceso de inducción, caso que vimos anteriormente. Observemos que acá estoy induciendo un campo magnético a través de la espira por medio de mi imán y cómo este perturba y crea una diferencia de potencial a través de ella. Todo esto respecto a una diferencia de tiempo o a un diferencial de tiempo, que es lo determinado inicialmente por Faraday. Para esta parte del laboratorio tenemos que tener en cuenta el número de espiras del devanado primario y el secundario. En este caso, como podemos observar en el video, el devanado primario va a ser de 300 espiras y el secundario, según la configuración que se observa en pantalla, va a ser de 54 espiras. Al hacer el cociente entre el número de espiras del devanado secundario sobre el devanado principal, nos da una relación de 0,18, que más adelante la tendremos en cuenta a la hora de realizar unos comparativos. En este momento podemos apreciar en la tabla los voltajes tanto que se tomaron en el devanado primario como en el secundario para cada medida. Como se puede ver, el multímetro en esta escala de 20 voltios tiene una incertidumbre de 0,01, la cual tenemos en cuenta a la hora de realizar los cálculos y las representaciones de esta tabla. También se tienen en cuenta para realizar la incertidumbre total de la división de estos dos valores. Entonces, para el análisis de la gráfica hay que tener en cuenta que vamos a graficar B sub 2 versus B sub 1, que son los voltajes que se obtuvieron en el laboratorio. Entonces, esta gráfica va a ser lineal y la ecuación va a tener una pendiente
que es esta que acompaña a la X. En este caso es 0,17, que es la razón N2 sobre N1. Esta es la razón experimental y la teórica fue la que se halló anteriormente, que era 0,18, que era el número de espiras del primer devanado, que era 300, y el del segundo devanado, que era 54. Entonces, si calculamos el error relativo de N2 sobre N1, vamos a tener en cuenta de que es un error muy bajo, del 5,32%. Bueno, para esta parte del informe se pide sacar unas conclusiones acerca de los experimentos que se realizó para el informe de los transformadores. Entonces, primeramente, pues se cabe resaltar o observar que hay un muy bajo margen de error en las medidas. Entonces, esto indica que las medidas y los instrumentos estaban debidamente calibrados, dando eh, como resultado pues unas medidas muy confiables y muy acertadas acerca de los resultados en los experimentos realizados. Segundo, también se logra evidenciar mediante la tabla de voltajes obtenidos que el voltaje en los devanados es proporcional al número de espiras que estos poseen, lo cual comprueba la relación con el número de vueltas y el voltaje que existe entre ellas, entre los devanados. También podemos decir que a medida que se aumenta el potencial del generador, también aumenta el voltaje en los devanados, demostrando la relación de proporcionalidad que existe con el voltaje. Esto también eh, demostrando o diciendo que la ecuación de Faraday se cumple, ecuación que ya previamente ha sido explicada. Muchas gracias.